Decidí empezar aquí, mi hermano, para recordar un poquito de una manera simplificada que dice el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente, porque puede crecer y prevalecer de muchas maneras, pero aquí está especificando que poderosamente la palabra del Señor. Y no es para menos, hermano. Si Dios es poderoso, su palabra es poderosa. No debería bajar de poderosa. Pero aquí le hace un énfasis haciéndolo ver un poquito más. Esta versión que tengo aquí dice: y fue así como la palabra del Señor fue extendiéndose, porque Pablo ya había viajado por varios lados, entonces iba extendiendo el mensaje y difundiéndose con mucha fuerza. Versículo 21, síguelo con la mirada en tu Biblia, hermano. Dice: cuando Pablo vio esto, le pareció que luego de visitar Macedonia y Acaya, debía ir a Jerusalén. Decía: después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá. Reina Valera dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. Esta palabra es importante, esa frase, en espíritu, ir a Jerusalén. Después recorrer Macedonia y Acaya, y diciendo: después de ir allá, después que haya estado allí, me será necesario también a Roma. La mera trinchera, mi hermano. El imperio romano controlaba Israel y él quería ir a la capital del imperio romano. La mera trinchera, hermano. Eso es de valientes. Ya lo pensaron, hermano. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, pero alguien me hablara del contexto de esos tiempos, me daría temor, diría: Pablo está loco. Pero entendiendo las cosas del Señor, podemos entender el propósito de Pablo. Entonces, esa frase me llama la atención, hermano. Propuso en su espíritu. Nota que espíritu está escrito con letra minúscula, lo cual está haciendo énfasis al espíritu de él, de Pablo, no al Espíritu Santo. Si fuera con letra mayúscula, entonces estaría hablando del Espíritu Santo, pero no, está hablando del Espíritu de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que él lo sintió en su corazón. Tal vez el Espíritu Santo se lo puso en el corazón y de ahí lo sacó él, pero no vino directamente. O sea, que el Espíritu Santo haya dicho: después de ir aquí y allá, ve a Roma. No, sino que entendiendo al Espíritu Santo, él tenía en su corazón ir a trabajar, no a pasearse. No quería ir a Roma y de ahí me voy a Venecia, a las lanchas, y ahí me paseo, voy de turista al Coliseo Romano. No, él solamente pensaba en predicar la palabra de Dios. Hay personas, mi hermano, que cuando hay chance de ir a un lugar a predicar, piensan en pasearse. Y no, tenemos que pensar que si vamos aquí, o si vamos allá, o si vamos hasta allá, es para predicar la palabra de Dios. Llegará un momento en el que digamos con toda libertad: hermanos, vamos a ir de manera recreativa el domingo a tal lado, con el fin de ¿qué? Darle gracias a Dios, pero también vamos a divertirnos. Vamos a pasar un momento de iglesia. ¿Ok? Entonces, las cosas cambiarán. Poderoso es el Señor Jesucristo, mi hermano. Me será necesario ver también a Roma. Ir a Roma. El apóstol Pablo quería ir a Roma. Pablo hasta este momento, mi hermano, no había visitado la capital del imperio, pero debido a la importancia estratégica, y pues era el corazón del imperio, mi hermano, ¿cómo no iba a querer ir? Es algo desafiante realmente. ¿Dónde tú crees que aquí en México pueda ser desafiante? ¿Verdad? Inclusive yo creo que nosotros aquí en la capital es desafiante venir a la capital, donde están los chilangos, donde está la Basílica de Guadalupe, donde está ¿cómo se llama? El lugar donde le dan culto a la muerte y muchas otras cosas más. Aquí está la mera mata de muchas cosas. También sería desafiante. Y entonces podría decir yo y el hermano fulano dice: me es necesario ir a Catemaco. Así como es que es la hermana Lupita. Es lo mismo que yo pensé cuando yo leía la escritura. Yo dije: ¿Pablo quiere ir a Roma? Pero ahí está la necesidad. Precisamente
Porque no es lo mismo, vamos, hermano Patricio, hermano, vamos y vamos a ganar al presidente municipal porque queremos Chimalhuacán para ver. No, hermano, no es lo mismo querer ir a ganar peces grandes que realmente ir a la trinchera a buscar la necesidad. No es lo mismo mencionar al pez grande que ir a lo que Dios quiera traer. Y son por muchísimas circunstancias, te digo eso. Entonces, Pablo veía que ahí había algo. De verdad que había algo ahí. Entonces, sin embargo, Pablo tomó otra ruta, que es la de llegar a Éfeso. ¿Te acuerdas que estaba en un lugar que así le pegan y él siguió, pero no agarró por el camino usual, sino que agarró por otro lado y siguió predicando y Dios le ponía almas? Hablábamos de que muchas veces deberíamos de romper la rutina de irnos por donde siempre nos vamos e irnos por otro lado, porque Dios sabe que nos podemos encontrar ahí pensando en predicar el Evangelio. Entonces, Pablo tenía en su corazón ir a Roma y tomarla como plataforma de lanzamiento para su ministerio, porque era una región estratégica para ir también del otro lado. ¿Quién está del otro lado de Italia, de Roma? España. Entonces, eso está tremendo, mi hermano. Poderoso es el Señor. ¿Por qué? Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 22, algo bien sencillo. Por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Por eso es que yo digo que él ya tenía su plan, pero no se le hacía. No se le hacía porque una cosa es lo que él quería y otra cosa lo que Dios quería. ¿Y quién es el sabio? El Señor. ¿Quién es el sabio? ¿El que va a seguir la ruta o el que traza las rutas? Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor Jesucristo. Entonces vamos al versículo 22, dice de la siguiente manera, Reina Valera. Dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Poderoso es el Señor. Timoteo y Erasto. Sobre Timoteo habíamos hablado, hermano, que era el pastor joven, ¿no? Su hijo espiritual que tanto Pablo amaba. Entonces, pero sin embargo, de Erasto no se sabe mucho, solamente eso. Aunque se llega a ver en otra ocasión, su nombre, Erasto. Esto es en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 13, dice, los saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad y el hermano Cuarto. Y en la segunda carta a Timoteo también se hace mención a Erasto. Pues solamente son dos, tres veces las que se menciona a Erasto. No se sabe mucho, no se sabe más. No puede identificarse con certeza como la misma persona en esos textos. Se creen muchos eruditos, historiadores dicen que probablemente sea la misma persona, pero no lo pueden confirmar. Sin embargo, Pablo los envió delante de él para colaborar en su recolección de las ofrendas. Por eso te toqué el tema de las ofrendas. Entonces, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Nota que otra vez camino aparece con letra mayúscula. Entonces ya sabíamos que cuando dice camino, no es nada más el pedazo de tierra con dirección a algún lugar, en alguna dirección, sino que el camino aquí significa ¿qué? La manera de vivir desde los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir el camino? Simplemente el camino de Dios. Las maneras de Dios. Entonces, versículo 24. Fíjate cómo tiene como subtítulo Reina Valera, el alboroto en Éfeso. Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y aquí es donde donde se empieza a poner bueno. Porque un platero que se llamaba Demetrio. Hay otra parte escritural que se habla de un Demetrio. Esto está en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 12. Amén. No habla, pero volvemos a lo mismo, hermano. No sabemos, no hay muchos registros, no sabemos si es el mismo Demetrio. Puede ser que sí sea el mismo Demetrio del que está hablando la escritura ahorita, o puede ser que sea otro Demetrio. Pero bueno, ese es el punto.
En visto de que era un nombre bastante común en esos tiempos, en Italia hay muchos Demetrios, así como aquí habemos muchos Juanes, habemos muchos Pedros, muchos Josés, ¿no? Allá hay muchos Demetrios. Entonces, dice que hacía ¿qué? Hacía réplicas, pequeños templecillos de plata. Esto en honor a la diosa Diana, que también se llamaba Artemisa. Estos templos en miniatura se utilizaban como ídolos caseros y en la adoración de Diana en el templo. Está tremendo. ¿Dónde he visto cosas parecidas a estas? ¿Dónde las he visto? Pero sin embargo hay cierta religión que se enorgullece de decir que son la iglesia bla 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 romana, sin saber que en Roma todo estaba tremendo. Yo si fuera inteligente le quitaba Roma, Entonces se utilizaban ídolos. Qué curioso que la iglesia católica romana tiene ídolos a más no poder, chiquitos de todos tamaños, todo tipo de artefactos, y los usaban con el mismo fin. Entonces, vamos a seguir. Menciona este nombre, Diana. Diana era conocida también como Artemisa. Su culto radicado en el gran templo de Diana en Éfeso. Esto, hermano, en esos tiempos, déjame decirte que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Te imaginas? Era practicado a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Es probable que el alboroto descrito en este pasaje tuviera lugar durante el festival anual de primavera que se celebraba en su honor a Éfeso. O sea que la mera fiesta. ¿Te imaginas el 12 de diciembre, mi hermano, que nosotros vamos a predicar, que nos fuéramos del norte, pues, y vamos a predicar a la Capirucha, y vamos y caemos en el 12 de diciembre y andamos predicando ya vemos un templote, vamos a predicar, y no acá el templote, y nos topamos con todo eso, hermano? Es muy similar. Entonces, daba no poca ganancia. Aquí hay algo bien importante, mi hermano. Nosotros como cristianos, digo ya, muchos fuimos sacados de la religión católica, algunos de alguna otra religión. En el caso de nosotros, los que fuimos sacados de la iglesia católica, sabemos mucho o poco acerca de eso, pero por lo menos sabemos ciertas fiestas que ellos festejan. Una de esas es el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, hay otro, hermano, que yo quiero citar hoy, porque eso está pasando en estos días. Hay un lugar allá por Tepito donde hacen un festival, tal vez no sea de primavera, pero hacen un festival en honor a un ídolo. Y no debemos de tener miedo a mencionar lo que se enoja, y aunque nos lance dardos de fuego. Eso es lo que la gente llama, entre comillas, lo voy a decir, la Santa Muerte. Entonces se pone cada vez más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente muchos tienen miedo a hablar esos nombres. ¿Por qué? Por quienes creen que representan y por lo que las representan, los que lo representan, mi hermano. Así como aquí en esta parte está diciendo que este platero hacía ciertos templecitos, ciertos hilos que usaban para ídolos, como amuletos, porque según tenían poder o les daban poder, o era por amor, por fe a esa diosa. Si tú buscas ahí en tu yo, hermano, ponle el templo de la muerte, te vas a encontrar con una señora que tiene un copete blanco, desconozco su nombre, pero esa señora tiene una tienda grandota ahí que tiene muertes de todos sabores, tipos y colores. Todo lo que puedas necesitar para adorar a la muerte lo tiene ahí. Y eso hermano, eso es bien intrigante. Porque el otro día me encontré con un video donde le preguntan que si ella realmente cree en eso, y ella está titubeante en su fe a la muerte. Pero ella, sin embargo, dice que si ella no hace publicidad, no le echa crema a los tacos en relación a la muerte, se le van a ir todos sus clientes, mi hermano. ¿Quién le va a comprar? Sus ganancias vienen de lo que ella vende por hacer por lote a la muerte. ¿Te imaginas perder tu alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Esa es la palabra.
Está tremendo, hermano, porque vamos a ir avanzando más y todo se va adentrando más y se ve. Por lo menos aquí en México podemos ver esto literalmente en estos tiempos, porque así es. En la mañana yo me encontraba ahí en el hotel, una persona me pidió ayuda con unas cosas, era una caja y tenía una Catrina, según en una cajita de madera con un cristal, según como de lujo, ¿no? Y decía, ay, qué bonita está, porque eran como que dos personas, pero creo que no eran como que muy, tal vez eran parientes que no se veían, no sé, porque decía, oiga, ¿dónde puedo conseguir una de estas? Y yo así como, le digo, pues es que eso es muy peculiar aquí en México del Día de los Muertos, se me hace raro verla en estos tiempos, pero sí hay, pues yo creo que lo puedo encontrar en los mercados artesanales. Y entonces dice, dice, porque es de la Santa Muerte, ¿verdad? Y yo así como cuando digo que le llaman Santa, algo hierve dentro de mí. Pero no digo nada. ¿Por qué? Porque me puedo sujetar, tengo dominio propio. ¿Qué es lo que yo les he dicho? Prediquemos la palabra con reverencia y con humildad, para que veamos escuchados. Pues me hierve por dentro la sangre, pero no digo nada, espero el momento. Señor, sujétame, agárrame, Señor. Entonces, de ahí comenzó la plática. Entonces, estábamos esperando el elevador y no bajaba, estaba en el piso último, y entonces ahí empezó la plática. Me dice, no, sí, porque la Santa Muerte, y no sé qué tanto, y de ahí, hasta que yo me hice énfasis en esa parte, Santa. Le digo, no, pero ¿por qué él dice así si no es Santa? Le digo, santo solamente hay uno, y es el Creador. No, dice, pero ¿cómo si en la Biblia? Y me citó la Biblia, me dice, no, pero ¿cómo, joven? Si en la Biblia también dice que están los santos. Le digo, sí, tienes razón, están los santos, pero cuando habla de los santos, no se está refiriendo a San Juditas, no se está refiriendo a Juan Diego, no se está refiriendo a nadie de eso, se está refiriendo a los que lo siguen, a los que han decidido aceptarlo y que por él ahora son santos, que viven como él quiere que vivan. Esos son los que la palabra dice santos. Se queda viendo. No, dice, pero es que la muerte sí existe. Le digo, a ver, deme deme testimonio, deme algún argumento sustentable donde diga cómo es la muerte físicamente. No, pues es que es exactamente eso. ¿Quién dice que esa calaca es la muerte? Ay, no le diga así porque se va a enojar. No me puede hacer nada. Es que no tiene poder. Que ustedes le den poder es otra cosa. Pero ella está a los pies de mi Señor y no puede hacer nada. Y se me quedaba viendo. Dice, le digo, ¿por qué? Porque me dice, ¿usted me podrá conseguir una? Le digo, no, porque yo soy cristiano. Yo no puedo, yo no me meto con eso. Yo le respeto, le ayudo con eso, lo otro y aquello, pero nada más. Al contrario. Y de ahí empezamos, o sea, como en 5 minutos me empecé a brillar, y le solté todo, y le dije que la palabra griega, que la hermenéutica, y le digo, es que la Biblia cada quien la puede interpretar como quiera. Le digo, sí, pero es un error, porque la Biblia se interpreta sola. Ah, no, sí, dice, pero hay que saber. Le digo, si no la estudiamos, ¿cómo vamos a saber? Ah, pero y siempre tienes que tener algo. Si te dicen una, tú tienes dos. Y yo les decía así, y nada más se me quedaba viendo como que quería agarrar, yo no la dejaba para llevarla al punto. Volteo a ver a él es el que deben de seguir. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que se amaba. Persuadía, defendía el Evangelio. En ningún momento le dije, ¡hija del diablo! Llévate tus cosas, aunque me corran, no me importa, Dios me va a dar. No. Fui respetuoso, me mantuve como Cristo se mantuvo cuando predicaba, como Pablo, cuando predicaba la palabra con valentía, pero no soberbio, sino contéstales con sabiduría, pero humilde. Hasta que ya luego me dijo, no, sí tiene razón, dice. Pero es que ya en estos días, como cada quien agarre y ellos han manipulado al pueblo, tiene mucha razón, pero el pueblo es manipulado porque no tiene conocimiento. No, pero es que nadie puede interpretar. No, sí se puede interpretar las escrituras. Es bien sencillo. La cosa es que usted tiene que agarrar la Biblia desde Génesis y no la suelte hasta Apocalipsis. Porque si nada más agarra esta parte se va a hacer bolas y lo va a interpretar a su manera. Ese es el detalle. Y hasta que luego me dice, ya nos bajamos y esto. Gracias, joven. Entonces, es curioso eso, mi hermano, porque Pablo hacía lo mismo. La cuestión es qué va a hacer cuando te toque a ti.
santo Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a hablar? O fíjate la difícil situación que tenemos aquí en la Ciudad de México, con un santuario de algo que le llaman la Santa Muerte, con un santuario enorme, con que va a ser muy conocido como lo que va a seguir ahorita en la escritura, de una virgen que dice que se apareció y que les dijo, ¡ay, un santuario! Y le hicieron un santuario. No, sin embargo, los seguidores de Cristo a veces son tan humildes que quieren hacerle un templo de lujo al Señor, pero bastan solamente 4 paredes y a veces una lonita para alabar a su Dios. Y aún así, su Dios se manifiesta y sigue fiel a su pueblo. Amén. ¿A poco no? Bendito nuestro Santísimo Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, dice esta parte que hablamos ya entonces de Diana, muy conocida como parecida a esos ídolos, daba no poca ganancia, mi hermano. Esta era una afirmación que muestra que Demetrio pudo haber encabezado el mitote, diría yo, de los plateros, el cual se va a explicar a continuación. Versículo 25. Demetrio reunió a los obreros y les dijo, amigos míos, ¿ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos? Reina Valera dice así, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Como esa persona que te digo que tiene su tienda de la Santa Muerte, que vende a más no poder, los engaña, está perdiendo su alma, cada vez se mete más en problemas con Dios, pero ella misma lo ha dicho, que no puede dejarlo porque si no se muere de hambre. ¿De qué va a vender? ¿Qué va a vender si no le echa crema a los labios? Entonces está tremendo. Versículo 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, ahí puede estar tu nombre, puede estar el mío, ¿no? Hay alguien puede decir, pero veis que esos de casa de oración, Chimalhuacán, fuente de agua viva, los que van a esa, alguien allá afuera, hermano, alguien allá afuera, movido por el espíritu del diablo, llamó iglesucha a esta iglesia. Y te vas a sorprender más cuando te diga que no era una persona grande. Pero movido por el espíritu del enemigo, dijo, un día voy a derribar esa iglesia. ¿Te imaginas? Con esas palabras. Entonces, y venimos y nos desanimamos y no queremos alabar a Dios. No, al contrario, hermano. Debemos de alabar más a nuestro Señor. Entonces, esta afirmación que muestra que Demetrio era el cabecilla que iba a hacer lo siguiente. Versículo 26 dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Has escuchado a ti cuando te señalan y dicen, ay, pero es que como fulanito, merenganita, que dice que nada más Dios es Dios, que los demás dioses no, que no hay santos, que nadie es, todo lo que nosotros decimos, hermano. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera. Es que venerar no es malo. No, una cosa es adorar, una cosa es venerar. Toda Asia y el mundo entero. Entonces, ¿no te hace conocido esto, hermano? Cuando la gente habla de la Virgen de Guadalupe. Entonces, Diana. ¿Verdad? ¿A poco no, hermano? Estamos en esos tiempos y tenemos aquí en México, ay no, es que como Dios permite tantas cosas, huracanes, y permite esto y lo otro a México, si México tiene a la Virgen Morena, la patrona de México, la vas a estar chicharrón, tu patrona es tu jefa. No digas así de tu madre, ¿qué no tienes madre? Le digo, sí, mi madre se llama María Elena. Y se me quedan viendo. No, es que tu madre, sí. No estoy loco, en mi acta de nacimiento dice que mi madre se llama María Elena y se apellida Soto, pero si yo soy Soto.
Y se me quedan viendo, así como diciendo, no saben, pobrecitos. Y yo me les quedo viendo igual, perdónanos, Señor, pobrecitos. Entonces, ¿cuántas veces no has escuchado, tal vez esto, mi hermano, que te dicen a ti? Predicas el Evangelio y no dicen lo mismo con tu nombre. Así como se están dirigiendo a Pablo, dicen con tu nombre. Las mismas palabras, mi hermano. Ay, como fulanita, fulanito, desde que se hizo aleluya, ya nada más se la pasa hablando de Cristo y no sé qué tantas cosas, y no quiere acabar con las tradiciones de la familia, de aquí de la cuadra. Si eso sigue, ya no vamos a festejar entonces, ya no va a haber tamales. Y tantísimas cosas. Y entonces, ¿sabes en el problema que se está metiendo con la Virgen? Lo va a condenar porque es alguien que es venerada, no solamente aquí, sino en todo el país y en todo el mundo. Yo he visto, hermano, ahí en la hotelería cómo vienen gentes de tan lejos a ver a la Virgen. ¿Quién sabe? Ni le entiende. Yo no sé por qué vienen a ver a la Virgen morena, si ellos son huevos. Pero vienen a ver a la Virgen, hermano. Y no creas que yo no me les quedo viendo ahí. He visto padres, he visto monjes, he visto monjas, he visto casi mucho vuelo. Llega allá al hotel y yo digo, mira, Señor, vienen de tan lejos, desde tan lejos. Ahí en Guanajuato, mi hermano, cada año hacen una peregrinación y se vienen caminando desde Guanajuato hasta aquí, hasta la Basílica. Y nosotros no queremos venir al culto porque está chirrispiteando. No queremos venir aquí unas cuantas cuadras, unas cuantas avenidas. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Demetrio apeló con astucia al temor de sus oyentes. De la misma manera, hermano, que los judíos hacían, iban, buscaban a los mitoteros, a los peleoneros, les decían las cosas a su manera, y ellos sin saber, sin preguntar, sin dar el beneficio de la duda, se lo creían. ¿Y qué pasaba? Venían a hacer alboroto en contra de quién? Del mismo Señor, porque atentar contra el Evangelio es atentar contra el Señor. No es contra nosotros, es contra el Señor. Amén. Poderoso es el Señor Jesucristo. Entonces, Demetrio apeló con astucia al temor de sus oyentes frente a la posibilidad cierta de su ruina financiera. Sabían que si despertaban los católicos, la Iglesia Católica sabe que si los católicos abren los ojos, van a dejar de pagar dinero por misas, van a dejar de pagar dinero por confirmaciones, van a dejar de pagar dinero por la alfombra roja, por las flores y por las bodas. Por todo. Van a dejar de pagar dinero, como decíamos en la Reforma. ¿Por qué se levantó la Reforma protestante? ¿Por qué decimos protestamos? Yo protesto contra eso. ¿Por qué? Porque no creemos que cuando le echas al alfolí de ellos, un alma, sale tu abuelita. Estaba platicando con tu abuelito y salió del purgatorio. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos saben que muchas de las finanzas se van a venir hacia abajo. Que las iglesias se van a venir hacia abajo. Pero lo que es fácil creerlo. Entonces, ay, poderoso es el Señor. Así como al celo religioso y el interés en mantener el prestigio de la ciudad. Ellos piensan que la ciudad de México no ha sido tocada porque la Virgen de Guadalupe está pidiendo por nosotros. Está, como dicen ellos, está intercediendo por todos nosotros los chilenos, inclusive por nosotros. Decía un compañero de trabajo que yo le predicaba y le dije, a ver, muéstrame por favor, Toñito. Le digo, y Dios sabe en mi corazón que no buscaba contender. No, yo quería leer el versículo para saber qué es lo que en realidad estaba diciendo y decirle, no, eso no está diciendo esto. Mira, quiere decir esto por el contexto, por esto, por lo otro. Y nunca lo encontró. Hasta sigo esperando que me diga dónde dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, ese compañero le decía a otro de mis compañeros de allá de casita de oración allá en Ciudad Deportiva, le decía, se llama Roberto, le decían el Robe, no, Robe, tú sálvate, porque el Charlie ya está condenado, ya se perdió, pero tú sálvate, pídele perdón a la Virgen. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Y pues a mí me daba risa. Yo digo, ay, Señor, ven, perdóname, ya estoy condenado por la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿te imaginas? El celo religioso le interesa el mantener el prestigio de la ciudad, pero a precio de la perdición de sus almas.
Según su argumento, los predicadores cristianos amenazaban la prosperidad y preponderancia de Éfeso. Según esa señora del copete blanco que vende y que es la dueña de la casa donde se hacen los cultos a la Santa Muerte, los cristianos amenazan con la prosperidad, principalmente de su casa. Está tremendo, hermano. No es fácil decir estas palabras porque tú dices, ay, no hay nadie. Llega, el diablo es diablo. Y puede que vengan ataques, hermano. Pero aunque vengan ataques, aunque tú sepas que van a venir ataques, tenemos que hablar la verdad. Tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Y estamos en tiempos en donde se ha empezado a ver persecución, hermano. Persecución con violencia. Ya no solamente verbal, que nos quieran, o sea, que las feministas dicen que no, que odiamos, predicamos un Dios de odio, que predicamos el odio, porque no nos dejamos ser. No, ya no solamente es de palabra, ya está habiendo persecuciones con violencia. China está saliendo muchas personas de China precisamente por la persecución a cristianos. Poderoso es el Señor. Y aquí hay un punto. La reacción violenta del público oyente muestra que tomaron muy en serio la amenaza. Y aquí hay algo, mi hermano. ¿Por qué no hay persecución contra católicos? ¿Por qué no persiguen católicos? Están más engañados que nada. ¿Por qué no persiguen musulmanes? ¿Por qué no persiguen testigos de Jehová? Se escondieron en la pandemia. ¿Y quién los peló? Como vieron que nadie los peló, nadie nos hizo caso, nadie nos hizo. Pues vamos a salir otra vez. ¿Se dieron cuenta que en la pandemia, después de la pandemia, se esfumaron los testigos? Hasta que de repente yo creo que les cayó el 20, que otra vez nada de sus profecías, nada de lo que predican salió cierto, y otra vez volvieron a salir, pero están como espantados. Ya nada más se paran, como que ya nada más cumplen sus horas. Yo no sé si es trabajo, si les pagan, no tengo idea, pero ya nada más se paran con su carrito, cumplen su tiempo, vámonos. Van a su casa, se quitan su traje de mujeres que profesan piedad, de hombres piadosos, y la vida mundana otra vez. Tremendo, ¿no? Pero no se aparecieron en los tiempos de necesidad. ¿Por qué no hay persecución contra ellos? ¿Por qué sí hay persecución contra los cristianos? Yo siempre les digo, ¿por qué se persiguen cristianos? ¿Por qué no musulmanes? ¿Por qué será? Porque el diablo siempre va a perseguir al que tiene la verdad. ¿Al que qué? Al que pone en riesgo su prestigio, sus finanzas. ¿A poco no? Entonces se está viendo, mi hermano, realmente se está viendo que ahora sí hay reacciones violentas. ¿Cuántas veces buscan en YouTube? Hay muchos videos donde un pastor golpeado por la comunidad LGTBHRIQ. ¿Por qué? Porque les dijeron que vengan a Cristo. Ni siquiera les dijeron que están en pecado, no. Vengan a Cristo, porque Cristo los ama y Cristo quiere cambiar sus vidas y quiere enderezarles sus pensamientos. Y los golpean. Las mujeres que están, que es mi cuerpo, yo puedo hacer con el feto lo que yo quiera y esto y lo otro. Ni siquiera les dicen que es pecado, les dicen que no, que Dios les ama. ¿Y qué hacen? Golpean a los cristianos. Hay no sé cómo es, hermano, desconozco, estoy conociendo esta denominación, pero hay un predicador buenísimo, ¿eh? ¿Qué mensajes da? Sencillos. Y me enteré que un musulmán, porque les aventó un mensaje a los musulmanes diciendo que Jesucristo es el Mesías, y les da un mensaje como en 3 minutos que yo me quedé con la boca abierta y dije, wow, más claro y nada, fácil, sencillo de entender. ¿Y qué crees? Que al poco tiempo está como que dando la vuelta. Yo me enteré porque lo sigo, y que un musulmán va y como que se viene acercando, está como que acomodando su Biblia y porque va a dar el mensaje, y se ve que una persona se va acercando y nada más se ve que va levantando la mano y hace así en el video. Pero entonces cuentan que es una navaja, que fue y se le dejó ir al predicador con la navaja. Pero es curioso que la navaja se traba. O sea, se ve que le hace así, pero no hay nada. Hasta se queda así como que el que va al cuchillo lo ve y dice, no hay nada, no le dice nada. Vuelve a apretar el botón hasta que brota la navaja. Y entonces sí le alcanza a dar como que 1 o 2 navajazos, está herido, pero no le hizo nada. ¿Por qué? Porque Dios protege a los que predican la verdad. Realmente Dios, nuestro Dios es bueno, por eso no dudemos nunca. Gloria a Dios. Entonces, hay reacciones, puede haber reacciones violentas, mi hermano.
del público, de la gente oyente por lo que estamos predicando. Pero si no predicamos la verdad, ni caso nos van a hacer. Amén. Ahí van a estar, danse y danse, corre y corre, predicando y grito. Nadie ni quien se acerque. Pero cuando el diablo ve que sí está en amenaza lo que el engaño que está intentando fomentar, entonces va a mandar a sus achichientes a que nos den guerra. Y nosotros no podemos ser violentos, pero ellos sí. Entonces agarrémonos de la mano de Dios, mis hermanos. Dice el versículo 28: cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron: grande es Diana de los Efesios. Reina Valera dice así: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. ¿Te imaginas que tuviéramos nosotros esta visión y que Dios nos dijera: vayan y prediquen allá cerca de la basílica? Y que se nos levantaran y esto y lo otro, y de arriba la Virgen de Guadalupe, grande es la Virgen de Guadalupe. ¿A poco no? Así se ponen cuando les dice uno. Es más, es cierto, tiene razón hermano. Ni siquiera hay que como que imaginarlo, así se ponen. Y van a actuar de la misma manera. Entonces ya está escrito, esperémoslo. Por eso luego a veces también ahí está el predicador que está viendo, que está, ni siquiera Dios lo manda y va de acomedido. Los acomedidos no tienen parte de las cosas de Dios. Y que le pegaron y Dios no lo defendió. Pues es que tú andas de acomedido. Habrá veces que Dios diga, cuando Dios diga, no nos preocupemos. Él tiene el control. Pero si nosotros vamos en nuestras fuerzas, la cosa cambia. Y vaya que cambia. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Gayo y Aristarco, hermano. Estos hombres se describen como macedonios, como lo dice Hechos 24. Dice que Gayo era oriundo de Derbe. ¿Te acuerdas que había uno que era un procónsul, era un gobernante que se llamaba Gayo? Este se cree que es otro Gayo, porque dice que era compañero de Pablo. Entonces no hace alusión al otro. Se cree que entonces era compañero de Pablo, pero que era otro Gayo. En el versículo 30 dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Porque a veces nosotros, Dios me respalda, déjenme, porque ahorita cuando me quite el saco, van a ver cómo lo voy a hacer y los voy a tirar a todos. Eso es curioso, ¿no? ¿Por qué Kashluna? ¿Por qué Benny Hinn? ¿Por qué esos que usan el saco ungido que le hacen como si fuera el poder de las caricaturas? ¿Por qué no lo hacen cuando hay persecución? No, lo hacen para exhibirse, para exaltarse. Eso es interesante. Poderoso es el Señor. Pablo quería ir y decirles, ¿por qué? Porque Pablo tenía la intención, tenía una fe tan grande que decían: déjenme darles el mensaje, déjenme decirles por qué que están mal. Pero hay veces que también eso, hermano, nos puede cegar un poquito y ver que a lo mejor, dicen aquí, mejor, como dicen, mejor aquí huyó que aquí quedó. Algunas veces tendremos que ir. Ahí está el caso, por ejemplo, dirás: entonces ¿dónde está la fe? ¿Qué decía el pastor Chuy el día martes? Ya quisiera verlos yo, hermanos, allá afuera, donde está lo bueno. Nada más andan ahí en su iglesia, ustedes solitos predicándose. Ya quisiera verlos acá en el calor, sufriendo hambre y sed. Y no, hermano, a veces no es así. Entonces, a veces nosotros, hermano, ¿dónde está la fe entonces del Señor? Pero el Señor le habla a todos, no nomás le habla a uno. Puede ser que tú, como estás, tal vez te sigue el amor del Señor por un momento, y lo mejor sea esperar. También esperar es sabio. Mejor aquí huyó, aquí corrió, que aquí quedó. ¿Quién hizo eso, hermano? El dicho. No, en la Biblia hay una parte que así, alguien lo hizo, mejor aquí que quedó. José. Ándele, José sí le hizo, porque estaba la esposa de Potifar seduciéndolo.
Y mejor él, no, si aquí me quedo, me matan. Vámonos. Y aún así lo metieron a la cárcel. Entonces, a veces es sabio correr mejor, retirarnos. No tiene que nada que ver con miedo, porque no, a veces nos cegamos, no tanto porque tengamos mucha fe, o ¿dónde está su fe, hermano? Le está fallando. No, es que lo que pasa es que nosotros nos hemos despegado de la fe sin darnos cuenta que lo que queremos no es exaltar a Dios, es exaltarnos nosotros como siervos. No creo ni veo el caso de Pablo aquí, pero puede llegar a pasar que nosotros querramos exaltarnos a nosotros como para que vean que yo soy el ungido de Dios. Y no, hermano, puede terminar todo mal. Y lo peor, olvídate de lo mal que pueda terminar, que se derribe la obra del Señor, que nosotros atentemos contra la obra de Dios cuando nuestro propósito y nuestro amor a Dios es levantar y contribuir a la obra de Dios. Qué tremendo puede ser. Yo por esa parte lo pensaría. Señor, yo lo que no quiero es derribar tu obra, no quiero pisotear ni estropear tu plan. Por eso es saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 31 dice: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado. Fíjate, no solamente que no lo veía a Pablo, solamente lo veían, todos lo veían, pero Pablo no lo veía. Sin embargo, esos son amigos, los que te protegen, los que te dicen: mira, hermanito, no, hermano, ¿dónde está su fe? No, hermano, mira, la cosa está así. Es como a veces le andamos predicando al borracho y el borracho nomás se queda viendo con cara de Jorge Falcón. Ni caso te hace, pero tú le estás aventando tu mejor sermón. ¿Tampoco no? Y de repente ya al día siguiente ni se acuerda. Ojalá y se acordara por lo menos un poquito, pero ni se acuerda. Y tú que sacaste de tu ronco pecho las palabras más evangélicas, ungidas, y ni se acuerda. Entonces, como a veces nosotros tenemos esa intención, pero a veces no es lo más conveniente. Lo más conveniente es siempre pensar ¿en qué? En el bienestar, en el cumplimiento de la obra de Dios. Entonces, inclusive dice que algunas autoridades de Asia, eso quiere decir algo, que eran amigos de quién, de Pablo, le enviaron un mensaje en el que le rogaban: no vayas al teatro, no te presentes, Pablo. Tenemos que tener una conexión bien grande con el Señor y realmente amar la obra del Señor para no estropearle su plan. Autoridades de Asia, conocido con el título, esto lo encontré en un diccionario bíblico, que se les llamaba los asiarcas. Y sí tiene mucho sentido, porque dicen que eran autoridades de Asia, los asiarcas. Estos miembros, hermano, era muy peculiar, eso es importante. Eran miembros de la aristocracia, o sea que eran de pipa y de guante. Eran gente nice, dicen por ahí. Se dedicaban a promover los intereses del Imperio Romano. Pero esto es más interesante. Aunque solo un asiarca gobernaba a la vez, o sea que eran varios de varias regiones. Cada uno de ellos conservaba el título de por vida hasta que se morían. El hecho, esto es interesante, el hecho de que hombres tan poderosos e influyentes, amigos de Pablo, entonces se fue a meter Pablo, andaba con los ricos, con la aristocracia. Pero es interesante, me llama la atención esa parte, que no solamente andaba con la chusma, como muchos pueden decir, sino también con la aristocracia. Como debe de ser un siervo de Dios, sin distinción, porque si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí hacemos acepción? Porque ellos decían: ese no le voy a predicar Bolivia fea. Entra el hermano que viene todo mugrosito, vive en la calle, hermano, su vida difícil, complicada, golpeado por la vida, huele a papá, huele a popó, papá, pupú, y viene a buscar a Dios, viene a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque tal vez ni siquiera es por necesidad, viene a agradecerle. ¿Y qué hace la iglesia muchas veces? Ahí lo pone hasta el fondo, que se siente. Lo ves y llega a coger y estás como que no lo ves, estás limpio. No lo quieres meter, hay que ser donde quiera.
y se sienta en la segunda banca, en la segunda silla, si quieren los hermanos, y se cambian de lugar. Lamentablemente es la postura de muchas iglesias. Tremendo. Pero sin embargo viene Andrés Manuel López Obrador, porque trabajo con él. Y ya me lo ves que va llegando, y como sabes que no llega en limusina, sino que llega en su Jetta blanco, o llega en micro, ya lo ves que ay, vieja, ahí viene AMLO, y hasta vas por él a la esquina y lo traes, señor, véngase por acá, y esto y lo otro, y te voy a ayudar con esto, voy a poner acá, y lo pones hasta medio enfrente, porque huele bonito, y lo atiendes, lo siéntese, por favor. Es la situación de muchas personas, de muchas iglesias, realmente, está tremendo. Sin embargo, todos siervos de Dios no debemos de ser acepción. Una cosa es excepción, otra cosa es acepción de personas. Dios dice su palabra que no hace acepción, o sea que Él los ve a todos por igual. Los ve a todos como de que si quieren, los acepta. Espiritualmente todos venimos hediondos con el Señor, llenos de pecado, y el pecado huele feo. Inmundicia huele feo. Entonces, si Él los acepta, ¿por qué nosotros no? Y Pablo tenía eso, rozaba con la alta sociedad, pero también rozaba con la clase baja, con la clase pobre. Y eso es bien interesante de Pablo, mi hermano. Entonces, los hombres el hecho de que hombres tan poderosos e influyentes fueran amigos de Pablo muestra que no lo consideraban, porque ya que eran gobernantes, eso muestra que no lo consideraban un delincuente como los judíos lo habían acusado, como lo estaba acusando Demetrio, que decía, mira si esto, lo otro. No era Demetrio, ¿quién era? Ya me equivoqué en el nombre. Poderoso es el Señor. No, sí era Demetrio. Sí, es Demetrio que está en el versículo 24. Como decía Demetrio, no, es que viene nada más a alborotar a la gente para que, y si él realmente le hace caso a la gente, ya no nos van a comprar y nos vamos a quedar sin dinero. Sin embargo, personas, ¿te acuerdas también de cierto procónsul, de cierto gobernante que no se dejó llevar por lo que los judíos decían? Estos quieren a mí, quieren engañarme para que yo según haga justicia, pero no cumpla con su plan malévolo, y los culpables sean ellos y me embarren a mí. No, mejor es un lado. Y lo acabamos de estudiar hace unos viernes, ¿te acuerdas de él? Exactamente lo mismo, hermano. Estas personas eran influyentes, y a veces las personas que son influyentes no todas son tontas, no todas son soberbias, muchas sí. Dicen, bueno, pues Pablo viene porque el decir que él les quería robar, que él quería derribar, que él quería hacer chismes es hablar feo. Dice entonces, no lo consideraban un delincuente ni que su mensaje fuera algo delictuoso. En conclusión, no existía causa legítima para el alboroto. El alboroto lo estaban haciendo ellos, no Pablo. Poderoso del Señor, versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. ¿Dónde he visto eso? Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. No, iban en la fuente. Versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro y empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Poderoso es el Señor. Sacaron a un tal Alejandro, empujones. Alejandro, ese nombre era muy peculiar en esos tiempos, pero entonces hay mucha confusión acerca de quién era Alejandro. Quizás no sea el maestro falso que se menciona más adelante en Éfeso, en la primera carta a Timoteo 1:20. Tal vez es otro Alejandro. O el individuo que se opuso a Pablo en Roma, como está en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Ya que el nombre de Alejandro era muy común en esos tiempos. Pudo simplemente haber sido un judío o un vocero de la comunidad judía en Éfeso. Pero, de todas maneras, en cualquier caso, el motivo de los judíos para sacarlo al frente
fue el mismo, que era disociar a los cristianos y evitar una masacre para los judíos. ¿Por qué? Ante la rebelión, ¿qué iba a hacer Roma? Aplastar a los judíos. ¿Qué es lo que quiere el diablo? La destrucción. Entonces, no solamente era como para Pablo, ni siquiera se estaban dando cuenta, pero gente sí dijo, no, si eso llega a pasar, si acaban con Pablo, si se van a ir contra él, pero también van a venir contra nosotros. Entonces, ¿qué sacaron? A uno de los líderes. Entonces, esa fue la tarea de Alejandro, pero no se sabe mucho más acerca de este Alejandro. Hay cierta confusión. ¿Qué quería hablar en su defensa? Esto es en defensa de los cristianos o de los judíos, lo cual depende a qué grupo representaba. Esa es la gran pregunta. Si representaba a los cristianos o a los judíos, pero como los judíos lo jalaron, puede ser que lo hayan aventado como carne de cañón para que se fueran sobre los cristianos, pero también puede ser que a lo mejor lo jalaron para que los judíos, para que nos defendieran, porque era su tarea, era el vocero. Versículo 34. Poderoso es el Señor. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Te imaginas? Grande es Diana de los Efesios. 35. Entonces, el escribano, cuando había apaciguado la multitud, entonces era el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Poderoso es el Señor. ¿Qué judío entonces? Lo que sea que los judíos hayan propuesto, mi hermano, al poner a Alejandro al frente de la multitud, no funcionó. El gentío lo silenció con gritos incesantes: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, y un despliegue precipitado religioso mientras coreaban el nombre de la diosa de ahí por casi 2 horas. ¿Te imaginas tú que era apaciguar todo y los necios? Arriba la Virgen de Guadalupe, y balazo, y balazo. 35. El escribano. En términos modernos, él era un alcalde de Éfeso. ¿Quién? Alejandro. Funcionaba como intermediario entre el concilio municipal, es un intermediario entre el concilio municipal y las autoridades romanas, entidades que le asignarían la responsabilidad directa por el alboroto. Y la imagen venida de Júpiter hace referencia probable a un meteorito, ya que estos lo incorporaban al culto a Diana. ¿Qué diferencia hay de esa cosa que se apareció una virgen a un indito que le dijo: hazme un templo? O sea que de todo uno está sacado de la mano. 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Consejo sabio que estaban dando a Pablo. 37. Porque habéis traído a estos hombres, ¿por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa? Y eso es lo que pasa muchas veces cuando estamos predicando el evangelio a las que defienden el aborto, a la comunidad gay, a todos ellos que ni siquiera les estás atacando, pero ellos te comienzan a atacar. Pero si en verdad se ponen a pensar cuál es la causa, se están dando cuenta al decirles: es que Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere clarificar tu mente. ¿Qué de ofensivo tiene eso? ¿Qué de malo tiene eso? Pero ya es el espíritu malévolo, ya es la perversidad del corazón la que nos hace actuar de ciertas maneras. Poderoso es el Señor. Dice esta versión: han traído ustedes a estos hombres, los que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Y es verdad, Pablo ni siquiera había hecho nada, ni lo dejaban. ¿Por qué era la razón que lo querían ahora sí que atacar? El escribano de la ciudad, poderoso es el Señor, estuvo en lo correcto al atribuir el alboroto a la muchedumbre. O sea, esto es mitote y el mitote es de ustedes.
al decirles que debían seguir el procedimiento judicial adecuado y acudir a las cortes y procónsules con todas sus quejas. Eso es exactamente lo mismo si nos llega a estar un día, llegamos a ver algo así. Oigan, es que más que golpearlos y ustedes defender, se están quejando de opresión, están defendiendo, si nadie los está ofendiendo, o si los ofendieron, ¿por qué no van a las autoridades y denuncian lo que están haciendo? Entonces muchas veces pasan de ser víctimas a ser agresores, pero no se dan cuenta. Está tremendo. Poderoso es el Señor. Versículo 39. Y si demandáis alguna u otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. 40. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, o sea, por ese alboroto, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Que no hay nada que acusar, no hay ningún caso, no hay nada. Caso cerrado. Pues saben. Entonces, ¿cómo Dios puede usar a ciertos hombres para apaciguar? Se supone que nosotros somos ¿qué? Somos siervos, seguidores ¿de quién? Del príncipe de paz. ¿Cuál es? ¿Qué dice una de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores. ¿Cómo debemos de ser los cristianos? Pacificadores. Más que llegar, pégale, dale así, jálale a las greñas. ¿Qué tenemos que decir? ¿Por qué? Si está en nuestras manos, apaciguemos todo eso. Porque podemos ser hombres sabios. ¿Se acuerdan de Gamaliel? ¿Se acuerdan que estaba todo lo que daba judíos, saduceos y fariseos peleándose? Ya se les había olvidado, Juan y Pedro estaban peleando entre ellos porque decían que la resurrección no existe, que porque hablar lenguas no, que si se recibe el Espíritu Santo, que cállate, tú no hablas lenguas, que no tienes el Espíritu. Y se empezaron a pelear por todo, menos por la causa real. ¿Qué dijo Gamaliel? Yo recomiendo esto. ¿Se acuerdan de fulano? Predicó esto y lo otro, en un tiempo se acabó, ya no se volvió a saber nada. ¿Se acuerdan del otro fulano? Sí, pues lo mataron y una vez matándolo, se acabó todo. Pero si las enseñanzas de estos aleluyos realmente prosiguen con el tiempo, entonces no estarán peleando contra ellos, estarán peleando contra el mismo Dios. Amén. ¿Qué sabiduría? La de Gamaliel. ¿Qué sabiduría? La de Alejandro, que dijo, es que yo no veo nada, en ningún momento he escuchado que estén atentando contra la diosa. Están predicando la palabra de Dios y simplemente nunca han mencionado ni atentado nada. Ahora, si ellos han atentado, tenemos juzgados. Vayan y metan su acusación, entonces podremos decidir, y si son dignos de cárcel, dignos de cárcel serán. Así será, hermano. Entonces Dios nos va a defender de muchas cosas, de muchas maneras. Si nosotros estuviéramos, imagínate para terminar, si nosotros estuviéramos en una situación como esa, vamos a ir a predicar a la Plaza de los Mártires, hermano, y pónganse a ayudar, hermano, y vamos, y ahí vamos, hermano, se hace el alboroto. ¿Y qué crees que de repente ya le dijeron al hermano fulano que y el hermano Pedrito llegó, lo descontó en un botellazo, hicieron la rebambaramba y lo meten en la cárcel? ¿Te imaginas? Es que ese es el detalle. Una cosa es estar aquí predicando o predicar, pero ya ante esas circunstancias pregúntate cómo vas a reaccionar. Pregúntate cómo lo vas a hacer. Pregúntate qué es lo que tendríamos que hacer en caso de. Nuestro Dios, mi hermano, siempre nos va a defender y pondrá personas que tengan el poder, porque la palabra de Dios dice esto, que si una persona es gobernador, presidente, esto, lo otro, es porque Dios lo puso ahí. Y si Dios lo puso ahí, ¿es para qué? Sí, es para gobernar a todos, pero hay un punto más importante. Para si llega a haber algo de este tipo, defienda la causa con rectitud. Y ahí nosotros podemos salir ilesos. Pero si ya le reventé un botellazo al hermano al otro y de repente me agarró aquel, lo jalé de las greñas y lo golpeé, lo desmayé de un chacazo, entonces la cosa se pone más complicada. Entonces pasamos de ser víctimas a ser agresores. Entonces está tremendo.
Entonces, nota cómo la palabra de Dios hoy puso un espejo y reflejó a la ciudad en la que vivimos, desde estos tiempos a la modernidad. Y muchos dirán, la Biblia es un libro anticuado y pasado de moda, desactualizado. No, hermano, nos está hablando ya de esos tiempos, lo que estamos viviendo. Entonces ahora sabemos cómo actuar, veremos qué es lo que pasa en la siguiente vez que vengamos a estudiar el libro de los Hechos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que realmente es eso, Señor. Es realmente, Señor, el espejo en el cual estamos nosotros viendo, Señor, cómo nuestra ciudad, yo puedo decir, Señor, cómo mi amada ciudad, Señor, está sumergida en la idolatría y sumergida en eso, Señor. Puedo ver, Padre, también, Señor, que aquí ya ha comenzado, Señor, cierto tipo, Señor, de persecución. Muchas veces verbal, muchas veces psicológica, Señor, muchas veces de una manera u otra, inclusive violenta. A muchos de mis hermanos, Señor, que han ido a predicar cerca de esos lugares con la intención, Señor, de que muchos escuchen tu palabra, no han logrado conseguir mucho, Padre. A final de cuentas, un día juzgarás, Señor, a todas esas personas. Y es lo que nosotros queremos evitarles, Padre. Que nos juzgues, Señor, y que nos mandes a un lugar, Señor, de tormento. A un lugar, Señor, que ellos están desconociendo, porque si ellos piensan, Padre, que hay bendición con la muerte, que hay bendición con la Virgen de Guadalupe, que ni siquiera existe, Señor, sino que es un mito, que tú mismo lo sabes, Padre, ¿qué van a poder saber ellos del infierno, Señor? ¿Qué van a poder saber ellos del lugar, Señor, que está alejado, Señor, de tu presencia? Sin embargo, Señor, yo te quiero pedir, Padre, que nos dé, Señor, las palabras adecuadas, que sujetes nuestro espíritu, nuestra lengua, nuestro ser, en esos momentos, Señor, que son difíciles. Algunas veces, Señor, tal vez te hemos fallado, algunas veces, Señor, tal vez te fallaremos. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Y ayúdanos, como decía, Señor, el canto de nuestro hermano Patricio, ya no queremos ser, Señor, como somos. Queremos ser más parecidos a ti. Y cuando, Señor, tú estuviste en esas circunstancias, mantuviste la boca cerrada. Ayúdanos a mantener la boca cerrada cuando lleguen esos momentos, por testimonio y por amor a las almas, Señor, que tal vez estén atacándonos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, porque ya hemos escuchado comentarios, Señor, que se dirigen hacia nosotros, de vecinos, de personas que han venido aquí, Señor, inclusive, Padre, de las iglesias, Señor, con los que algún tiempo nos congregamos, Señor. Pero yo te quiero pedir, Padre, yo sé que mis hermanos están en este mismo sentido, Señor, que no les tomes en cuenta sus palabras, que los perdones, porque nosotros, Señor, ya los hemos perdonado. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú, Señor, llevando tu paz con nosotros, que nosotros, Señor, tengamos el brillo, esa luz, Padre, que eres tú, y que podamos nosotros, Señor, llevar tu paz a las personas y a los hogares que necesitan esa paz. A pesar, Señor, de que vamos a ser criticados, vituperados, Señor, nos levantarán falsos testimonios, chismes, tantas cosas, pero ayúdanos a enfocarnos, Señor, más en el propósito, Señor, y en el que se lleve a cabo ese propósito. No permitas que nos distraigamos, Señor, de ti. Sabemos que hay ataques espirituales ya lanzados, Señor, hasta casa de oración, fuente de agua viva, pero sin embargo también sabemos que tenemos tu protección, Señor. Que si nos permite sentir un poquito, Padre, es porque, Señor, tú quieres que sintamos tu grande poder también, tu grande amor y tu protección, con el fin, Señor, de hacer, Señor, que crezca la seguridad